Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a otra enseñanza, a otra impartición de lo que el Eterno Dios nos da en la semana dentro de su porción en la Torá. Y en esta ocasión tenemos la porción número 27, tiene por nombre Tazria. ¿Por qué la 27? Y tal vez hay una confusión en eso. Por tema de calendario o de las semanas dentro del año, cada cierto tiempo se agrega un mes adicional de acuerdo al calendario judío. Cuando hay este mes adicional que es Adar Beit, entonces la porción número 27 y 28 se leen separadas. En esta ocasión, en esta oportunidad, en este año, tenemos Adar Beit o Adar 2. Por lo tanto, entonces vamos a estar transmitiendo la enseñanza de la porción número 27 y la semana que viene estaremos con la número 28. Bien, entonces en esta ocasión, mi esposa va a estar dando la parashá y yo estaré compartiendo con ustedes la haftará de la semana. Muy buenos días, preciosa familia, Shabbat Shalom para todos. Así es, bien como lo dijo mi esposo, en esta semana solo vamos a estar compartiendo, de acuerdo a lo que establece el calendario, solo la porción número 27 y la traducción del nombre Tazria es ella concibe. Así que esta parashá la vamos a encontrar en Levíticos capítulo 12 y 13. Y vamos a estar hablando básicamente de la purificación de una mujer luego de dar a luz, ya sea un varón o una niña, y sobre la lepra. Estos son los temas centrales que abarcan la parashá de esta semana. Es importante, antes de iniciar y de comenzar con la lectura correspondiente a esta semana, hacer una breve aclaratoria o un comentario, ya que la semana pasada estudiamos sobre lo que era también las prohibiciones o aquello que el Eterno Dios establece en su palabra que debemos comer, que podemos comer, aquello que es puro o impuro. Entonces vimos un poco todo lo que era apto para el consumo de nosotros como hijos de Dios. Sin embargo, hay cosas que en este tiempo se han salido un poco del contexto, ya que se hablaba o hablamos de cosas que eran limpias y no limpias, y pues muchas personas piensan que, por ejemplo, el comer cerdo y el alimentarlo quizás de otra manera puede ser apto para el consumo, cuando vimos en la parashá de la semana anterior que esto no es apto para nosotros. Entonces el hecho de que se le dé una alimentación diferente o se le dé un cuidado, por decir, más higiénico, no quiere decir que este animal entonces vaya a estar limpio y vaya a ser apto para nuestro consumo. Entonces, gran parte del problema para entender el concepto, especialmente en nuestra mentalidad como creyentes, es la desafortunada interpretación que los traductores hicieron de las palabras tamei y tahor. Y de eso quiero hacer una acotación, ya que también en esta semana pues vamos a hablar un poquito sobre estas dos palabras. En nuestras Biblias estas palabras aparecen como limpio y sucio. La idea que nosotros tenemos de limpio o sucio está directamente relacionada con la posibilidad de que lo que es sucio se puede de alguna manera limpiar. Y como ejemplo tenemos lo que les estaba comentando en relación al cerdo. Vamos a ver ahora entonces cuál es esta definición para la palabra tamei y tahor. Tamei es traducido como sucio. Son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Eterno, porque no son parte de su carácter, y practicarlas nos alejan de la imagen del Eterno. Muerte, pecado, odio, maldad, entre otras, son cosas timei porque no representan al Eterno. Entonces aquí la palabra clave es que no son aprobadas, es decir, cuando algo se establece en la Escritura con lo que vimos la semana anterior de aquellas cosas que no podemos nosotros consumir, es porque no son aptas, no necesariamente como lo dice en la Escritura que no son limpias
o que son impuras, lo que el Dios eterno estableció es que estas cosas no son aptas, no están aprobadas por el Padre eterno porque no son parte de su carácter y practicarlas nos alejan de la imagen del eterno. Ahora veamos la otra palabra que es tahor. Es traducido como limpio y es una descripción de lo que es aceptable para ser imagen del eterno. Todo lo que es tahor pertenece al carácter del eterno, el amor, la bondad, la misericordia, la sanidad, entre otros. Todo esto pertenece al nivel de tahor porque es lo que caracteriza a nuestro Padre eterno. Entonces, lo tahor es aquello que es aceptable. Dicho esto, vamos a iniciar con la lectura correspondiente a esta semana. Y nos ubicamos en el verso número 1 del capítulo 12 de Levíticos. Y dice de la siguiente manera: Habló el Eterno a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Será impura como en los días de su menstruación, y al 8º día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo. Y ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre. No tocará nada que sea santo, ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Este era el procedimiento que debía llevar a cabo una mujer cuando daba a luz un varón. Pero si da a luz una hembra, entonces ésta estará impura 2 semanas, como en su menstruación, y permanecerá 66 días purificándose de su sangre. La mujer que da a luz se considera impura o también, como lo vimos en las palabras que ya estudiamos, por 7 días o 2 semanas, de acuerdo al sexo del bebé, y debía también purificarse por 33 días. ¿Por qué? Si es un proceso natural que el Eterno Dios bendijo, ¿por qué se considera impuro? Entonces vamos a unir acá la siguiente explicación. Los mandamientos de Levíticos 15 acerca de la impureza del hombre que eyacula y de la mujer que en su periodo de menstruación son procesos también naturales. La razón para ser considerados estos actos normales como impuros o también es porque involucran el concepto de muerte. Las relaciones maritales significan la pérdida o muerte de muchos espermatozoides. Es por eso que se llevaba a cabo este procedimiento y se consideraba que una mujer en el periodo de su menstruación o el hombre cuando eyaculaba se consideraban impuros porque en el caso del hombre por los espermatozoides que mueren y en el caso de la mujer por esos óvulos que en ese momento no son fecundados y también pasan a ser parte de esa muerte. En Levíticos 15, 16, 18 enseña: cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con aguas y serán inmundos hasta la noche. Ahora, en el caso del parto, ¿por qué se considera también o impuro? ¿Por qué se establecía que si la mujer daba luz, ya sea un varón o una niña, se consideraba un acto impuro y debía de pasar por un proceso diferente en caso de ser varón o hembra? Aquí tenemos que regresar al Génesis para poder entender algo que es muy interesante y pocas veces enseñado. Cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza del Eterno, pero después del pecado, los hombres nacemos a imagen y semejanza de Adán. ¿Cómo es esto?
Veamos lo que dice en Génesis 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, nosotros nacemos a imagen y semejanza de Adán. Esta es la razón por la que Yeshua nos habló de un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, para restaurar nuestra imagen a la imagen y semejanza del eterno Dios. Dice, respondió Yeshua y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pueden ver ahora la importancia del nuevo nacimiento. Es por eso que Yeshua establece en su palabra que es importante que nosotros podamos nacer ahora del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Para poder nosotros dejar a un lado aquello que traemos de nuestra vieja naturaleza, que independientemente si el niño acababa de nacer, pues venía ya con toda esta ligadura. Entonces, un bebé, o en este momento el bebé nace en estado tamei, porque nace con un pecado heredado en su misma naturaleza. La diferencia establecida entre los días de la impureza para la mujer, 7 en el caso del bebé varón y 2 semanas en el caso de las niñas, está relacionado con el mandamiento de circuncidar al niño al 8º día. Entonces la madre debía de acompañarlo y los padres deben hacer ofrenda al Eterno para convertir en tajor o santo y aceptable dicho nacimiento. Pero deben presentar ofrenda por el pecado, porque el bebé tiene ya una tendencia al mal. Entonces, en la ofrenda y el sacrificio está implícito el compromiso de los padres de enseñar al hijo los mandamientos del Eterno y mostrarle la forma de vida aceptable a sus ojos. En Deuteronomio 4, verso 9 nos enseña la Escritura. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y quiero tomar acá un tiempo para hablar de la importancia de nosotros poder instruir a los niños aún desde que están en el vientre. Y quizás para muchos parezca ser algo absurdo, por decirlo de esta manera, pero yo no lo veo así. Yo creo que desde el momento en que una mujer sabe que lleva un niño en su vientre y que esos padres saben que ya se está formando una vida y que pronto van a estar con ellos, deben instruir a ese niño en la palabra, deben involucrarlo en esas actividades, deben enseñarle la Torá, lo que leen. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos enseña que si se instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, vemos en este tiempo donde está de una manera muy corrompida la sociedad, y yo creo que uno de los blancos principales de hoy en día es los niños y los adolescentes. ¿A través de qué? A través de todo lo que vemos, todo lo que influye en la tecnología, a través de series, de comiquitas, de canciones, de películas. Vemos que son lanzados una cantidad de mensajes subliminales, donde la idea de todo esto es envolver a los niños y a los jóvenes. Incluso hace poco leía donde los niños estaban, qué sé yo, en YouTube, y de repente les aparecía una publicidad donde salía un personaje llamado Momo y les incitaba a la muerte y al suicidio. ¿Cuál es nuestro objetivo, tanto como padres, como líderes, como ministros y como gente del reino? La idea es poder involucrar a los niños y a los jóvenes en lo que el Dios eterno ha establecido en su palabra. No podemos dejar a un lado el ministerio de los niños y de los jóvenes viéndolo como algo inferior dentro de la congregación. Para mí es uno de los ministerios
más importantes y a los cuales nosotros debemos de abocarnos y de darle la importancia que se merecen. Así que si tú que me estás viendo tienes una congregación, eres pastor, eres líder o tienes niños y jóvenes a tu cargo, este es un tiempo donde debemos pedirle al Dios eterno que nos dé las herramientas y las estrategias de cómo tratar con ellos. Porque no debemos tampoco enseñarles que todo es flores, que todo es bonito. Debemos también introducirlos en la cultura del reino de Dios. No solamente es hacer teatro, no solamente es danzar, también tenemos que involucrar a los niños y a los jóvenes en la Torá del Eterno, en los principios, en la palabra, en estudiar la parashá con ellos. No solamente voy a ir a estudiar la parashá con mi esposo ya y no, mi niño no va a entender o mi hija no va a entender. No, claro que sí va a entender. Tenemos que buscar esas herramientas para que ellos también puedan entender y poder caminar en lo que el Padre ha dicho en su palabra. Nosotros somos los responsables de ese niño, de esa niña, así que debemos de instruirlos en la palabra. Entonces, se debía de hacer por 7 días este proceso con el niño y 2 semanas para una niña, por causa, ya lo dijimos, de la circuncisión. Seguimos entonces con lo que dice el capítulo número 12 de Levíticos y culminamos los 3 últimos versículos de este capítulo donde dice: cuando se cumplan los días de su purificación por hijo o por hija, llevará un cordero para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola para ofrenda por el pecado a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote, el cual lo presentará delante del Eterno, haciendo expiación por ella y purificándola del flujo de la sangre. Esta es la ley sobre la que da a luz un varón o una hembra. Y si su mano no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para el holocausto y otra para ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. De esta manera culmina lo que es el capítulo número 12 de Levíticos, donde se nos habló sobre el proceso y lo que debían hacer una mujer al dar a luz un niño o una niña. De esa manera avanzamos al capítulo número 13 y en todo lo que abarca este capítulo vamos a estar hablando sobre la lepra. Primeramente vamos a ver lo siguiente. La lepra o Sará, como se traduce en hebreo, era una infección en la piel que aparecía como consecuencia de una condición espiritual pecaminosa. Y esta es la razón por la que era tratada por el sacerdote y no por un médico. El Sará era una plaga enviada a los hijos de Israel como respuesta a la desobediencia. Recordemos que en varios capítulos, personas como Miriam, por ejemplo, la hermana de Moisés, fueron heridas por esta enfermedad cuando cometieron un pecado de murmuración. Entonces, por esta causa, la lepra en ese tiempo no se trataba por un médico, sino por un sacerdote, ya que era una condición que se daba de acuerdo a la situación o a la condición, valga la redundancia, en que estaba la persona en ese momento. Y si había cometido pues algún pecado, en este caso, como vimos el ejemplo de Miriam, cometió un pecado de murmuración y se manifestó en ella lo que era la lepra. Ahora, ¿cuál es el propósito del eterno Dios con esta plaga o esta enfermedad? De acuerdo a sus propias palabras, la motivación es preservar de pecado a los hijos y guardarlos a arrepentimiento. En Ezequiel 18:23 dice la Escritura: quiero yo la muerte del impío, dice el Eterno. No vivirá si se apartare de sus caminos. Y en Ezequiel 3:11
Vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces lo importante en todo esto es también ver que el Dios eterno es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Y que la idea de todo esto, de este proceso que llevaba una persona con lepra, que ya lo vamos a estar viendo más detalladamente en el capítulo número 13, no era ni para avergonzar ni para menospreciar a una persona, sino porque el Dios eterno necesitaba restaurar y esta persona necesitaba ser alejada de los demás para que ellos, pues, el resto de las personas no pudieran también afectarse de la condición en la que está. Entonces los primeros versículos o estos primeros episodios que están entre el verso 1 y el verso 7 nos hablan sobre las leyes para la lepra y las manchas que no son lepra. Se dice entonces en estos primeros versículos que les habla el Dios eterno a Moisés y a Aarón y les comienza a dar las instrucciones de que cuando un hombre tenía la piel de su carne hinchada o con una erupción o con una mancha y ésta se convertía en una llaga de lepra en su carne, el sacerdote debía llevarlo, ya sea Aarón o uno de sus hijos, para poder examinar esa llaga que tenía en la carne. Y se habla de que si el vello que había en la llaga se volvía blanco y la llaga parecía más hundida que la piel, esa llaga era lepra, y el sacerdote debía reconocerlo y declararlo inmundo. También se dice que si la piel de su carne había una mancha blanca, pero no era más hundida que la piel, y el vello no se volvía blanco, igual el sacerdote debía llevarlo para ser excluido durante 7 días. Entonces, en el momento en que una persona se le brotaba o se le detectaba una hinchazón, una erupción cutánea, una mancha o una llaga, era necesario que se presentara ante el sacerdote para que éste determinara si debía ser recluido o no. Esto es lo que primeramente se establece en este procedimiento. El sacerdote debía de examinarlo y de acuerdo a cómo viera que estuviera la condición de su piel, si se veía bien profunda, si el color del vello cambiaba, el sacerdote debía de excluirlo y primeramente dice que lo excluía por 7 días, luego de 7 días volvía a ver cómo estaba la condición. Si empeoraba, debía permanecer excluido y era impuro. Si se determinaba que ya había mejorado y no se había extendido aquella llaga o aquella erupción, pues ya pasaba por otro proceso. Entonces, en esta plaga se tenían 3 síntomas o se identificaban primeramente 3 síntomas y a través de esto pues ellos podían identificar más o menos cuál si era o no era la lepra, o si había una duda igual se debía de excluir para determinar en sí lo que era. Estos 3 síntomas son los siguientes: los pelos son blancos y el área afectada parece más profunda que el resto de la piel. Lo dice en el versículo número 3. La segunda identificación era que la mancha se extendía sobre la piel. Y en la tercera, que hay carne viva en la mancha. Los sacerdotes en este tiempo tenían la autoridad para declarar tamé o tamor, puro o impuro, a una persona o un objeto. Recordemos que esto también se extendía a lo que eran las vestimentas e incluso a la casa también de la persona que lo padecía. Cuando la persona tenía esta plaga, no se vuelve impura hasta que el sacerdote haya hecho una declaración de impureza. Tampoco se vuelve pura hasta que el sacerdote le declare pura.
Así que finalmente es la palabra del sacerdote que decidía cuando la persona era tamé o tajor. La declaración del sacerdote tenía una implicación social muy importante, ya que el afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino que tenía que vivir solo fuera del campamento o fuera de la ciudad si ésta estaba amurallada. Ahora, en Mateos 8, versículos 2 y 4 está escrito: y aquí se le acercó, nos está hablando acá para hacer un poco de resumen, cuando al Mesías se le acerca un hombre leproso y dice: y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua le dice: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Cabe recalcar en este punto que este día era un día de Shabbat. Era día de Shabbat cuando el Dios eterno sana a este hombre leproso, y muchos se fueron en contra de esto, de por qué debía de sanar el día del Shabbat. Como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, en Shabbat es el día donde Dios eterno abre una puerta. En Shabbat es el día de tu milagro, es el día de tu bendición. Así que no debemos de ocupar este día en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones, en lo que quiero hacer o en lo que tengo que hacer, sino dedicarme al Dios eterno y en lo que Él ha establecido en su palabra, porque en este día se abre una puerta. En este día el Dios eterno tiene grandes cosas para nosotros. Quizás la respuesta que no conseguiste en el transcurso de la semana, el Dios eterno la tiene preparada para ti en este día. Quizás el milagro que no viste en el transcurrir de la semana, el Dios eterno lo tiene preparado para ti en este día. Sigue diciendo en Mateo: en este texto no se habla de sanar una enfermedad, sino de limpiar la plaga de Sará, de lepra. Yeshua no dijo: sé sanado, sino sé limpio, le dijo. ¿Por qué? Yeshua no le sanó, sino que le limpió. Esto nos da pie a pensar de que no se trata de una enfermedad como las otras, sino de una plaga sobrenatural sobre el que no se arrepiente a tiempo. Entonces Yeshua no le sanó, Yeshua le limpió de esa condición en la que estaba, porque ya vamos a ver más adelante, y ya lo leímos, que esta lepra, la lepra, venía a causa de una condición de pecado en la persona. Entonces Yeshua no simplemente le sana de una enfermedad, sino que le limpia de esa condición en la cual está la persona. Ahora pasemos al siguiente episodio, donde se nos hablan sobre manchas que son de lepra. Este lo conseguimos entre el versículo número 8 y el versículo 17 del capítulo 13 de Levíticos. Se dice acá cómo se dan varios escenarios o varios episodios, pero siempre el procedimiento que debía de hacer el sacerdote era el mismo. El sacerdote debía de examinar la erupción, debía de ver si se había esparcido en la piel y debía declararlo inmundo si era lepra. Igual, cuando hubiera una llaga de lepra en un hombre, debía de ser llevado al sacerdote, debía de examinar la hinchazón. Lo primero que vimos, estos 3 pasos que se debían llevar a cabo: de ver cómo estaba su piel, de ver el color del vello que tenía y descubrir su carne. Se dice en el verso 11 que si era lepra crónica en la piel de su carne, el sacerdote inmediatamente declaraba inmundo y no lo hará excluir, puesto que era inmundo.
Pero si la lepra brotó mucho y cubre toda la piel del afectado, desde su cabeza hasta sus pies, a plena vista del sacerdote, entonces el sacerdote observará, y si la lepra ha cubierto toda su carne, debía declararlo limpio al llagar, ya que toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Dice en Isaías 1:18. Se encuentra una referencia a este versículo, ya que dice en Isaías: venid ahora y razonemos, dice el Eterno, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. De esto aprendemos que la lepra está simbolizando el pecado. Entonces, el pecado es lepra para el alma. Siempre hemos entendido la lepra como símbolo del pecado y es correcto. El pecado comienza un día como un pequeño brote y acá estamos haciendo la relación con la lepra. El pecado comienza un día como un pequeño brote que poco a poco se extiende y afecta por último a la casa misma donde reside el pecador. Así ocurría con la lepra o zarat. Cuando era un pequeño bulto debajo de la piel, la persona debía de acudir al sacerdote y recibir un tratamiento muy interesante. Pero si la persona trataba de ocultar esta primera señal, la lepra o pecado avanzaba hasta afectar sus ropas y más adelante su casa, que debía ser destruida como consecuencia del pecado si ya había sido alcanzada por la plaga. ¿Cuál era el propósito entonces de aislar a una persona afectada con lepra? El pecado es contagioso. Si se permite dentro de las congregaciones, muy pronto se extenderá y será más difícil de combatirlo. Vemos acá entonces y llegamos al punto de cómo podemos tratar esto nosotros hoy en día. Como les dije, la idea no es de menospreciar a una persona, la idea de excluirlo o de apartarlo de los demás es para que no afecte a las demás personas, pero siempre y cuando viéndolo desde una perspectiva y desde un punto de vista de amor hacia la persona que está teniendo este padecimiento. Y si la persona quiere y desea salir de esta condición, nosotros somos responsables de ayudarlos, de velar por darles ese tratamiento, por decirlo así, de la palabra, de la escritura, de orar, de interceder y que la persona pueda salir de esa condición. Pero de esta misma manera nosotros debemos de verlo hoy en día. ¿Cuál es el objetivo de todo esto entonces? Poder atacar aquello que quiera venir a afectar nuestra congregación, nuestro grupo, no menospreciando a una persona si ellos quieren salir de esa condición, pero sí como líderes, como pastores, debemos de tener amor por todas las personas que nosotros tenemos en la congregación y debemos de velar por todo. Así que si nosotros identificamos en las personas que están teniendo alguna conducta o algo que no está basado en la escritura, nuestro deber como líderes, como encargados, como pastores, es poder llegar a esa persona y poder extender esa ayuda para que puedan salir de esa condición. Los siguientes episodios nos hablan sobre la lepra en la tiña o la lepra en quemaduras. Dice un poco a la escritura, esto lo encontramos entre el verso 18 y el verso 26. No los vamos a leer todos, solo vamos a ver unos porque ya les dije que el procedimiento era el mismo. Siempre debían acercarse al sacerdote, que él pudiera identificar estos primeros síntomas y poder pasar, dependiendo del caso, recluido 7 días, luego ir a examinarlo los 7 días, de ser necesario volver a permanecer otros 7 días. Entonces dice, por ejemplo, en el verso 28, cuando un cuerpo tenga una úlcera en su piel que se ha sanado, pero surge en el lugar de la úlcera una hinchazón blanca o una mancha lustrosa, blanca, rojiza, entonces será presentado ante el sacerdote. O si la carne tiene en su piel una quemadura de fuego
y en el vivo de la quemadura tiene una mancha blanquecina, rojiza o blanca, igual el sacerdote debía examinar, y si el vello que haya en la mancha lustrosa se ha vuelto blanco y parece estar más hundida que la piel, es lepra que le ha brotado en la quemadura. Y el sacerdote lo debía declarar impuro, ya que era una llaga de lepra. Pero si el sacerdote le observaba y he aquí no aparecía el vello blanco en la mancha lustrosa, y ni estaba tampoco más hundida que la piel, sino que ha palidecido, el sacerdote le hará recluir 7 días. Podemos ver en la siguiente imagen algunos ejemplos de lepra en el cuero cabelludo, en la calvicie. Ya, los siguientes episodios nos hablan sobre manchas en quemaduras, reclusión por netet. Netet es lo que es la lepra en la cabeza o en la barba. Recordemos que esto se podía dar dependiendo del caso en diferentes partes del cuerpo, o ya cuando llegaba a un caso muy extremo, pues la persona quedaba completamente cubierta. Y de la misma manera, pues dependiendo de dónde se presentara, si fuera por quemadura, si fuera en la cabeza o en la barba, la persona debía de llegarse al sacerdote para que éste le examinara y determinara si era necesario ser recluido y lo que tenía. Ahora, las leyes de la lepra en las vestimentas. Dice la Escritura: los vestidos del leproso que tengan la llaga estarán rasgados y su cabeza desgreñada. Se tapará hasta el bigote y pregonará: impuro, impuro. Permanecerá impuro todo el tiempo que tenga la llaga, siendo impuro morará solo. Su morada estará fuera del campamento, y si la mancha se muestra verdosa o rojiza, sea en vestido o en cuero o en tejido o en punto o en cualquier objeto hecho de cuero, era infección de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. El sacerdote le observaba la infección y hará lo infectado durante 7 días. Y al 7º día debía observar nuevamente la infección, y si la infección se ha esparcido por el vestido o por el tejido o por el punto o por el cuero, cualquiera que sea el uso del cuero, la infección era una lepra maligna y permanecía impuro. Ahora, luego de esto, ¿qué debía de hacerse? Que es básicamente lo que se trata el siguiente episodio: la quema de artículos con lepra. Si esto se extendía, entonces debía quemarse, y es lo que encontramos en el verso 57 y 59. Pero si reaparece en un vestido o en el tejido o en el punto o en cualquier objeto de cuero, si está esparciéndose, dice: quemarás al fuego aquello en lo cual está la infección. Ya debía de ser quemada el objeto de cuero o la ropa o la vestidura en la cual había la lepra. El vestido o tejido o el punto o cualquier objeto de cuero que hayas lavado y la mancha haya sido removida de ellos, entonces será lavado por segunda vez y quedará limpio. Esto es en caso de que no se hubiese expandido la mancha. Y dice el verso 59: esta es la ley acerca de la mancha de la lepra en un vestido de lana o de lino, o bien sea en tejido o trama o en cualquier objeto de cuero, para declararlo limpio o para declararlo impuro. Esto es lo que se debía de hacer también en este caso. Ahora, cuidado con la ley. En Deuteronomio 24, versículo 8 y 9, dice: en cuanto a la plaga de la lepra, pon cuidado en guardar escrupulosamente todo lo que se os enseñen los sacerdotes levitas, y en obrar conforme a ello, según les he ordenado, así cuidarás de hacer. Recuerda lo que el Eterno tu Dios hizo a Midian en el camino cuando saliste de Egipto, y
como lo resalté, como pueden ver en la diapositiva, es importante cuando dice pon cuidado en guardar. Esto nos da como que una alerta, como que una alarma. Recordemos que guardar es apartar algo, es cuidar de algo. Entonces el Dios eterno nos insta y nos llama a que nosotros debemos de guardarnos y debemos de estar atentos. En cuanto a la llaga de lepra, que lo podemos ver identificado o relacionado con aquello que representa el pecado. El Dios eterno entonces nos manda a que nosotros debemos de guardarnos, debemos de apartarnos de aquello que no nos está con aquello que nos pueda afectar. Así que en Deuteronomio esto es lo que nos enseña la Escritura. Cuidado con la lepra, cuidado con el pecado, cuidado con todo aquello que quiera venir para influenciarte y para apartarte de lo que el Dios eterno te ha llamado a hacer. ¿A qué lleva la lepra? El pecado es errar el blanco. Eso es lo que nosotros hemos estudiado como pecado. Pecado es errar el blanco. Entonces, ¿a qué te lleva la lepra? A errar el blanco. ¿A qué te lleva el pecado? A errar el blanco y a desviarte de lo que el Dios eterno ha establecido. Entonces, en este tiempo nosotros debemos de identificar qué es lo que se está moviendo en este tiempo, qué es lo que quiere venir a mi vida para hacerme errar el blanco. Porque nosotros debemos de caminar cada día alineados a la palabra, a la Torá, a lo que establece la Escritura. Ahora, también según algunos estudios, hay algunos motivos por los cuales viene la lepra sobre una persona, o ya lo vamos a ver con algunos versículos en la Escritura. En este caso, cuando eran de asesinato, de inmoralidad, de falso testimonio, de arrogancia, de ira, de robo, de avaricia o de lengua maldiciente. En 2 de Crónicas 26, 19 se nos da un ejemplo, cuando dice: pero Uzías tenía un incensario en su mano para quemar incienso. Se irritó, y en cuanto se irritó con los sacerdotes, o en otras versiones dice que se airó, que es lo mismo, la lepra le brotó, dice, en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa del Eterno, junto al altar del incienso. En cuanto a la murmuración o lengua maldiciente, en Números 12, dice: murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita, y la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó de la tienda, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y entonces Aarón volvió a ver a Miriam, y he aquí estaba leprosa. Arrogancia o orgullo, en 2 de Reyes 5:11. Pero Naamán se retiró airado, diciendo: he aquí, yo pensaba, seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá e invocará el nombre del Eterno su Dios, y agitará su mano fuerte y curará la lepra. La avaricia también está en 2 de Reyes 5:27. Pero el Eterno le dijo, pero él le dijo: no iba mi corazón cuando el hombre se devolvió a su carro a encontrarte. Es tiempo de recibir plata y de tomar vestido, y olivares, y viñas, y ovejas, y bueyes, y siervos, y criadas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. De esta manera finaliza el capítulo número 13 y lo que nos enseña o lo que abarca la parashá de esta semana. Y vamos a ver un poco en Yeshua, en la Torá, en relación a esto. Dentro de un estudio exhaustivo del Tanakh, los sabios de Israel no encontraron ningún caso de lepra que haya sido resuelto en limpieza total, exceptuando a Miriam y Naamán en Sirio. Los enfermos de lepra serán limpiados cuando llegará el
cuando llegara el Mesías. Y es aquí donde quiero hablarles un poco. En la parasha vimos cómo el sacerdote debía de hacer un procedimiento cuando una persona tenía lepra. Sin embargo, no se menciona y no se dice que el sacerdote tenía la potestad para sanar o para limpiar a la persona. Solamente podía decir si estaba puro o impuro, mas no tenía esa autoridad o esa potestad de sanar. Ahora vamos a ver este ejemplo en Mateo 8. Nuevamente, cuando Yeshua sana un leproso, Yeshua dice en el primer versículo: cuando descendió del monte lo seguían grandes multitudes, y aquí un leproso se acercó y se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante fue limpia su lepra. Entonces Yeshua le dice: mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés a testimonio de ellos. En el primer pacto vimos entonces cómo el sacerdote debía de realizar un procedimiento, debía de aislar a esta persona y debía de hacer este proceso de 7 días, de ser necesarios otros 7 días, de determinar cómo estaba su cuerpo en ese momento. Pero Yeshua, el Mesías, en el pacto renovado, vemos cómo podía sanar, podía limpiar al leproso. Entonces el Dios eterno vino para traer esa liberación, vino para limpiarnos de todo aquello que nos aparta de su palabra, que nos aparta de su Torah. Vino para darnos salvación y vida eterna. De esta manera culminamos la parashá correspondiente a esta semana y vamos a ver qué tiene el Dios eterno para nosotros en el estudio de la Haftarah. Shabbat Shalom nuevamente. Quisiera hacer unos comentarios de la parashá antes de entrar en la Haftarah y tocar ciertos aspectos que hoy en día lo podemos conocer o entender más a profundidad en relación a todo lo que significaba o qué quería el Eterno Dios transmitir a través de estas regulaciones, estos mandamientos en relación a la lepra y otros tópicos. Primero, quisiera mencionar en relación a la lepra el hecho de que la religión se introdujo en el pueblo de Dios para hacer una separación marcada y discriminatoria entre aquellos que cometen una falta por equivocación o por práctica, para separarlos del resto de la congregación, tomando o basándose más en el ejemplo de la separación que debía hacerse con un leproso del resto del campamento. Entonces, este acto de la religión tomó estas regulaciones, las mezcló con Babilonia y las introdujo al pueblo de Dios para que aquella persona que faltara, que pecara, digámoslo de esa forma, que pecara en una congregación, sea sentado en un lugar aparte para ser señalado ante toda la congregación de que esa persona pecó, falló, se equivocó por una condición en él, tal vez de forma deliberada o por equivocación, pero aún así esa persona es señalada, discriminada, avergonzada frente al pueblo, cuando el Eterno Dios nunca quiso hacerlo de esa forma en relación al pecado, porque de hecho cuando se llevaba un sacrificio tanto por holocausto como para el pecado, se sacrificaba en el mismo sitio para que no se descubrieran de toda la congregación que ese sacrificio era por pecado o por holocausto. Ya lo explicamos de esa forma. Y el caso de la lepra era porque se hacía visible el pecado, o la consecuencia del pecado se hacía visible sobre el cuerpo de aquellos que quebrantaron la Torá. El otro comentario que quiero hacer en relación a esto es sobre el pecado en sí, ya que aquella persona que ya era declarada inmunda por la lepra era excluida del campamento, y todo el que se le acercaba, él debía gritar: inmundo, inmundo, lo acabamos de
escuchar. Él debía gritar inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el pecado en nosotros tratará de aislarnos, tratará de sacarnos, de detenernos, provocando un aislamiento tanto de la congregación, de nuestros familiares en la congregación, como en tu condición de no querer acercarte. Es decir, el pecado tratará, a medida que se practique, de separarte, no solo de, como lo mencioné, de los familiares, sino del Dios eterno, haciéndote creer que estás en una condición inmunda, que estás sucio, que estás en vergüenza, que no puedes acercarte al Dios eterno. El pecado siempre entrará para separarte del Dios eterno, para separarte de su Torah, cuando el Eterno nunca quiso eso. Él dice, cada vez que haya alguien inmundo, que se haya contaminado con un cuerpo, que haya faltado en algún hecho, que levantó algún muerto, cualquier condición cuando era de inmundicia ritual, o que estaba impuro, debía esperar hasta la tarde y luego acercarse inmediatamente con un sacrificio por el pecado. Es decir, el Eterno siempre quiso que el pueblo se acercara a Él en la condición en la que estaba para ser redimido, para que haya expiación en Él y se alineara. La intención del Eterno siempre es traer a su pueblo, rescatar a su pueblo, acercarlos hacia sí. Pero las tinieblas obrarán de forma contraria, tratando de separarte, de alejarte del Dios eterno a través del pecado y de la práctica del pecado. En relación al capítulo 12, también quisiera comentar con respecto a Yeshua, o vemos a Yeshua en los versículos finales del capítulo 12, en relación a la purificación o al sacrificio que debía llevar la mujer, luego de pasado el tiempo de la purificación de su sangre, luego de dar a luz, donde lo vemos en Yeshua, en el Mesías, en Lucas 2, o en el pacto renovado en el caso de Miriam y José. ¿Cómo lo vemos acá? Y quisiera mencionar también que muchos enseñan que Yeshua, Jesucristo, era pobre, que él era pobre, que era una persona humilde, asociando la humildad con la impureza, con la pobreza, que eso es errado. Una persona humilde no necesariamente es pobre, por lo tanto es un concepto errado que tenemos, pero se dicen y enseñan que Yeshua era pobre, porque en una ocasión le dijo a un hombre que no tenía donde reposar su cabeza, diciendo que no tenía casa, no tenía donde vivir o que vivía en la calle, cuando no era cierto, es una mala interpretación. Otros que profundizan más y no repiten lo que otros dicen, en relación a estos versículos, dicen que ellos eran pobres porque no tenían para llevar el cordero para la limpieza de Miriam, del cumplimiento de su purificación, diciendo que solo tenía 2 tórtolas y por eso era la ley de Moisés, lo dice en Lucas 2, debía llevar 2 tórtolas y no tenía para llevar un cordero. Pero no es así. Yeshua, él no era pobre. Una de las señales es que tenía un manto de una sola, no era cosido, era un solo bordado, era un manto escarlata, era un manto costoso para la época. Él le daba la bolsa del dinero a Judas y sabiendo que Judas robaba, no le importaba. Por lo tanto, él no era pobre. Él recibió muchos regalos de los sabios del Oriente cuando lo visitaron en la festividad de tabernáculos. Oro, mirra, incienso, es una de las razones. Ahora, ¿cómo decimos que no era pobre en el tema de los 2 palominos para la purificación de Miriam? No necesitaban llevar al cordero porque iban a presentar al cordero en el tabernáculo, en el templo, iban a presentar al cordero que era Yeshua. Por lo tanto, llevaban al cordero que era Yeshua y los 2 palominos para cumplimiento de la Torá. Ellos no tenían la necesidad o no estaban en condición de pobreza. Ellos estaban cumpliendo Torá. Aún Yeshua, siendo un bebé, también fue llevado y cumplió Torá, siendo el cordero que iba a ser presentado para expiación de todos. De esa forma, entonces, eran mis comentarios
la parashá de esta semana y entramos a la Haftarah. También, no sin antes también mencionar el día en el que estamos hoy. Es un día especial, aparte de ser Shabbat, el día que el Señor apartó, separó del resto de los días de la semana. También iniciamos el mes, hoy día iniciamos el mes de Nisan. Iniciamos el mes de Nisan, por lo tanto es luna nueva, es Rosh Hodesh, es otro día especial que el Eterno Dios separó para su pueblo, como señal para su pueblo y como señal del cumplimiento de su palabra a través de procesos en ciclos para el pueblo de Israel, para sus hijos repartidos en el mundo, que es Efraín. Bien, y también ese día como santa convocatoria o como día señalado, un día señalado por el Eterno Dios para congregarnos, para reunirnos con Él, tanto en el Shabbat como en Rosh Hodesh. Por lo tanto, en este día también recordamos las directrices que le dio el Eterno Dios a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 1 al 20 principalmente. El Eterno Dios le habla a Moisés sobre la salida de Egipto, sobre todo lo que iba a hacer, las directrices en relación al sacrificio y al sacrificio para el Pesaj, cómo debían prepararlo, cómo debían ellos prepararse y cómo el Eterno los iba a sacar. Habla también esos versículos, repito, el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 1 al 20, menciona sobre el día de Nisan, el inicio se iba a ser ahora el mes de Nisan para el pueblo de Israel, como el inicio de los meses iban a tomar este mes. ¿Cómo hacemos esta separación o esta mención? ¿O cómo entendemos esto? Desde el principio en Israel se entiende que el Eterno Dios creó al mundo en el mes de Tishrei y creando al mundo natural, los elementos, las plantas naturales, pero cuando habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, dice: tomarán este mes como el primero de los meses, es decir, iba a haber un nuevo nacimiento sobre ellos, iba a haber un nuevo inicio en ellos. En nosotros ocurre lo mismo como pueblo de Israel que somos, nacimos en un día determinado, de un calendario determinado por diferentes naciones, generaciones en el mundo, pero el Eterno Dios tiene un calendario específico señalado en el cual al nacer de nuevo hay un nuevo comienzo en nuestra vida y tomamos también un nuevo comienzo, una nueva vida de milagros. Antes vivíamos sujetos al mundo, sujetos a las condiciones del mundo, a lo que el mundo regía para nosotros, pero ahora ya no nos regimos por las leyes del mundo, sino por lo establecido por Dios para su pueblo. Las promesas del Eterno Dios para su pueblo, cambiando la condición nuestra condición en el mundo para alinearnos a Él, provocando milagros en nuestra vida, provocando sanidades en nosotros. Entonces el nuevo nacimiento habla de nosotros un nuevo comienzo de una vida de milagros. El mes de Nisan habla para nosotros una vida de milagros. Nacimos de nuevo como pueblo de Israel, como hijos del Dios eterno, ya no siendo imagen ni semejanza de Adán, sino de Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como sacerdotes para Él, que también hago mención de eso en la parashá. Los sacerdotes tenían la autoridad para declarar a alguien limpio, para declarar a alguien impuro, para regir al pueblo en relación a su condición. Pero hoy como sacerdotes nosotros tenemos la autoridad de Yeshua, el sumo sacerdote, para proclamar la voluntad del Eterno Dios sobre su pueblo y declararlos limpios a través del sacrificio de Yeshua, a través de la sangre del Mesías. Ya no necesitamos hacer todos estos sacrificios que un hombre debía hacer para ser declarado limpio de lepra, sino que a través del Mesías y nosotros reconocerlo a Él, somos limpiados de nuestros pecados a través de su sangre y tenemos la autoridad para proclamarlo sobre el pueblo del Eterno Dios, sobre sus hijos, declararlos libres de enfermedad. Nadie podía limpiar a un hombre, solo Yeshua,
podía hacerlo, vino para hacerlo. Ya leímos los casos que el mismo eterno Dios lo provocó en la vida de Miriam y Naamán, pero antes de eso nadie limpió a ningún leproso. Yeshua lo hizo como sacerdote, lo declaró limpio, y Él, como habita en nosotros y somos uno con Él, nosotros declaramos limpio al pueblo del eterno Dios de toda enfermedad, de toda impureza, de todo desorden en su cuerpo, de toda condición en nuestros hogares, en nuestras familias. Debemos creer lo que somos. Somos herederos del Dios eterno, somos herederos de la tierra. Somos representantes de Yeshua sobre la tierra y de toda una vida de milagros. Por lo tanto, los milagros deben seguirnos, lo profético debe seguirnos, y la enseñanza de la Torá deben ser esas señales que sigan al pueblo del eterno Dios, a los hijos del eterno Dios. Yeshua es el Cordero Santo y no necesitamos otro sacrificio a través de la sangre de Yeshua. Veamos entonces en la Haftará, en Ezequiel capítulo 45 y capítulo 46, nos habla también sobre este día especial, el día de Shabbat, el día de Rosh Hodesh o de luna nueva, y de las ofrendas que debían presentarse tanto en estos días como lo que implicaba para el pueblo de Dios y la proyección profética relacionada a Yeshua, el Mesías. Leamos desde el verso 16, como lo establece en la porción de esta semana. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Hablaba de todos los presentes que debían llevarse. Pero entonces aquí entra el contexto en relación a el día de Pesaj y, como dije, de Rosh Hodesh. Mas el príncipe corresponderá al dar el holocausto y el sacrificio y la libación en la fiesta solemne, es decir, en las convocaciones dadas por el eterno Dios para su pueblo. También en esos días en que todos se reunían en Jerusalén, el príncipe debía ofrecer los sacrificios o ser responsable de lo que se iba a presentar al eterno Dios en base a las regulaciones en su Torá. En las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel, Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto, las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. El príncipe debía ofrecer de su posesión para la expiación del pueblo. Yeshua, como el príncipe de paz, el rey de reyes, Él se ofreció de lo que Él era para la expiación del pueblo, para la expiación de los escogidos del Dios eterno por todas las generaciones a lo largo y ancho del mundo. Así ha dicho el eterno el Señor: el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará la sangre de expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Hay algo que debemos hacer mención y le invito a que pueda profundizar, y es que cuando hablamos de la Haftará, más hacemos al contexto del templo, de la construcción del templo y de todas sus especificaciones, y no del tabernáculo que se encontraba en el desierto. Así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Esto habla de la condición en la cual el pueblo se pudo haber encontrado a lo largo de su día a día, de su estilo de vida. Como lo mencionó mi esposa en la parashá, por un robo, por un falso testimonio, por altivez, por arrogancia, por murmuración, debían ofrecer esta expiación por el pecado, que en muchas ocasiones era por desconocimiento y llegaba a brotar en lepra. Entonces esta es una de las razones por las cuales debían también ofrecer los sacrificios por el pecado. En el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis el Pesaj, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Y aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Yeshua es tipo de todos estos sacrificios
que se hacían tanto un carnero, un macho cabrío, una cordera, un cordero, un becerro. Él cumple todas estas especificaciones en él para expiación, por el pecado, por el holocausto delante del eterno Dios por nosotros. En los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto al Eterno 7 becerros y 7 carneros sin defecto cada día los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá una ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y con cada un efa de un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 días del mes en la fiesta, hará como en todos estos 7 días en cuanto a la expiación, al holocausto, a la ofrenda por el pecado. Todo esto debía salir del príncipe, todos estos sacrificios en representación de todo el pueblo. Nuevamente nos habla de Yeshua, de él como sacrificio por todos los escogidos del Dios eterno. Obviamente, cada uno, ya en el caso de si era fiesta de peregrinación, de reunirse en Israel, cada quien también llevaba un sacrificio por sí mismo, por sus pecados cometidos, por ofrenda al eterno Dios, por ofrenda de paz. Debía presentarlo ante él y entrar al templo. Pero esto era en representación de la casa de Israel. Pasamos entonces al capítulo 46 y aquí debemos prestar mucha atención y profundizarlo y repasarlo cada día. Porque así ha dicho el Eterno: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Esto habla de la puerta del oriente, la puerta del atrio exterior, es decir, de los muros para la entrada al templo. Esta puerta debía abrirse y daba directamente a la entrada del atrio interior, es decir, para el templo, al lugar santo. Esta puerta daba directo mirando hacia el oriente, como lo estableció el eterno Dios también para el tabernáculo en el desierto. ¿Por qué habla del oriente? Porque habla del Mesías, de la segunda venida del Mesías, de su venida que entrará. Y ya lo voy a explicar mejor. Entonces habla de que la puerta se abre en el día de Shabbat y en el día de Rosh Hodesh, o de luna nueva. La puerta que habla de la segunda venida del Mesías. Si el Shabbat es una extensión del reino del eterno Dios, del reino de Yeshua, es decir, del milenio, entonces un día como hoy se abre la puerta y en ese espacio de tiempo hay una proyección, hay un espacio dimensional que se abre en el día de Shabbat, en nuestro tiempo, y se conecta con el reinado del Mesías. Se conecta con todas las bendiciones, con las condiciones que se van a dar para el pueblo de Dios en el reinado del Mesías. Por lo tanto, se manifiestan en nuestra dimensión natural hoy. Cada Shabbat, esa puerta se abre y las bendiciones del eterno Dios se derraman de una dimensión mayor. El poder del eterno Dios, la manifestación del eterno Dios, su gloria, todo lo que representa a Yeshua y al Dios eterno, se manifiesta en el día de Shabbat, en una dimensión mayor que el resto de los días de la semana, y también en Rosh Hodesh, un día como hoy, que estamos iniciando el mes de Nisan y nos estamos preparando, proyectando hacia el Pesaj. ¿Qué sucede con esta puerta? Lo explico mejor. Hoy en día esta puerta está cerrada. Fue cerrada por los árabes por ahí en el siglo 8 aproximadamente, porque la ciudad de Jerusalén fue ocupada por los árabes luego de la expulsión en el año 70 de los romanos del pueblo de Israel, o de los judíos de Jerusalén. La ciudad permaneció en parte desolada, en parte vacía, y fue ocupada por los árabes durante muchos años. En el siglo 8 aproximadamente, luego de que fue construida una mezquita por los musulmanes, ya con la religión musulmana, en el monte Moriah, donde estaba el templo, cerraron esta puerta del oriente, y hacia afuera da un cementerio. Esta puerta de hecho da hacia el monte de los olivos.
y entre el monte de los olivos y esta puerta que es el monte Moriah hay un valle que se llama el valle de Cedrón. Yeshua vendrá en su segunda venida, él vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá en dos y esta puerta será, esto que está sellado será derribado y él entrará por esta puerta. Yeshua entrará, hará todo lo que va a hacer en relación al juicio a las naciones, la lucha con las naciones, pero él entrará por esta puerta, por este camino. Bien. Dice, y el príncipe entrará por el camino del portal, en el verso 2, de la puerta exterior, repito, la puerta del oriente, y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz. ¿Esto de qué nos habla? Del Mesías, porque él vendrá y pondrá, ya lo dije, sus pies sobre el monte de los olivos, Zacarías 14, y entrará por esta puerta. Entonces el príncipe, de acuerdo a esta regulación, a esta dirección que el eterno Dios estableció para su pueblo, es una proyección profética de la venida del Mesías como el príncipe, como el rey de reyes. Y adorará junto a la entrada de la puerta, después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. ¿Qué quiere decir? Que hasta hoy en la tarde la puerta que nos conecta en una dimensión mayor de la manifestación del eterno Dios está abierta. Por lo tanto, es una oportunidad para proclamar en una proyección mayor, creyendo de que nuestras proclamas llegan de una forma mayor que el resto de los días de la semana, porque es un día especial, es el día del eterno Dios. Si sucede de esa forma, eso no quiere decir que el eterno no oye, que él no se manifiesta, que él no obra el resto de los días de la semana, pero un día como hoy lo hace de forma especial. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante del Eterno a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá en el día del reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. El eterno Dios le da las directrices en relación a cuáles iban a ser los holocaustos continuos para el resto de la semana. Ya lo dice, un cordero en la mañana y uno en la tarde, pero en el día de Shabbat iba a ser de otra forma especial también. Por lo tanto, nuestra ofrenda para el eterno Dios en el día de Shabbat también debe ser especial. Hay otra forma de verlo y de entender esta palabra, y es que Israel o Jerusalén es la puerta, representa el oriente. Israel representa el oriente desde el punto de vista del eterno Dios. Israel representa el oriente. En Jerusalén estuvo el jardín del Edén. Él es la puerta del mundo, es el centro del mundo. Mis disculpas para Ecuador, para los ecuatorianos que dicen que son el centro del universo, pero si es de forma natural Ecuador el centro del mundo, entonces Israel es el centro espiritual, o viéndolo de esa forma, en el centro de la dimensión del eterno Dios cuando se manifiesta sobre la tierra. Él tiene a Israel como el centro del mundo. Por eso Yeshua bajará hasta ese lugar, porque ahí está la puerta que conecta con la dimensión del eterno Dios. Es la puerta en ese lugar. Por lo tanto, si Yeshua viene a través de la puerta del oriente, que en este caso lo representa Israel, conectado con la dimensión de lo eterno, desde el resto del mundo es el oeste, es el occidente. Es una forma difícil de explicarlo solo con palabras, pero lo menciono para que podamos para que vayamos entendiéndolo y viéndolo desde esa perspectiva, profundizando en esa perspectiva. Sigo entonces el verso 5, y la ofrenda de un efa con cada carnero. Entonces sigue mencionando los acompañantes de acuerdo a las instrucciones del eterno Dios con cada sacrificio, si era de cebada, de aceite, de vino, de acuerdo a las posibilidades. Luego dice el verso 6, más el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto. Con ellos las ofrendas de cebada, de aceite y de vino. Y cuando el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta y por el mismo camino saldrá.
Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante del Eterno en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Esto es en relación al templo. Por eso debemos profundizar para entenderlo, para entender con mayor claridad estas directrices del eterno Dios. Habla de no retornar de su pueblo, habla de seguir adelante, de caminar en su instrucción, de caminar en su Torah, ya que si seguimos su voluntad no retrocedemos, no vamos hacia atrás, siempre vamos hacia adelante. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Esto nos habla de Yeshua nuevamente, y Yeshua en una ocasión dijo que no se preocupen, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, lo dice en Mateo 28. Él iba a estar con nosotros. En cuanto a mí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta edad presente, lo dice en otra versión. Habla de Yeshua con nosotros, acompañándonos siempre. En las festividades lo hace de una forma especial porque dice, como lo dice en esta palabra, entra con el pueblo y sale con ellos. Yeshua en las festividades, en las santas convocatorias, se manifiesta de una forma especial en nosotros, en medio de nosotros. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro, con cada carnero, con cada cordero, conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Luego dice, mas cuando el príncipe libremente hiciera un holocausto o ofrendas de paz al Eterno, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hacen el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Habla de la puerta nuevamente de las murallas del exterior, la puerta del oriente. En otro día que él dispusiese en su corazón ofrecerle al Dios eterno holocausto, hacer ofrendas de paz, él iba a entrar aún por esa puerta, iba a salir, pero iba a ser cerrada, no iba a permanecer abierta. Y ofrecerá su sacrificio al Eterno cada día en holocausto, un cordero de un año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Habla del holocausto continuo y de nuestra adoración continua al Dios eterno, que debe permanecer constante, encendida en nuestro altar, que es nuestro corazón. Y con él harás todas las mañanas el acompañante que debía hacerse de acuerdo a la instrucción con cada cordero para las mañanas, para el holocausto continuo. Así ha dicho el Eterno: si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Habla de la tierra de Israel. Mas si su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. La herencia del eterno Dios para su pueblo es este planeta Tierra. Él entregó este planeta Tierra para su pueblo. Desde el principio lo designó así. Cuando creó a Adán, dijo: llena, sojuzga, enseñoréate sobre todo lo que está en la tierra, sobre animales, campos. O sea, él iba a sojuzgar, a ser el representante del Dios eterno sobre la tierra. Cuando lo puso en el huerto, la idea era la extensión del huerto sobre toda la tierra, y que a través de Adán el eterno reinara sobre la tierra. Pero ¿qué sucede? Adán falla, ya sabemos lo que pasó. Yeshua viene, recupera o restaura todo aquello, y es Rey de Reyes, y fue puesto por cabeza. ¿De quién? De nosotros, para representarlo sobre la tierra. Por tanto, fue dada como herencia para nosotros. Cuando vengamos con Él en su segunda venida para reinar sobre la tierra, se nos asignará un palmo de terreno para sojuzgarla, de acuerdo a su Torah, de acuerdo a sus principios, a sus directrices. Nosotros, como reyes sobre la tierra, y de Shabbat en Shabbat, dice Isaías 63, que nos reuniremos en Jerusalén en la festividad del tabernáculo. Nos reuniremos para celebrarla allá con Él, de acuerdo a la instrucción de reunirse en estas festividades. Bien,
esta herencia es de nosotros, dice, pero si es dada a un siervo, permanecerá hasta el año del jubileo, porque la herencia es de nosotros. Hay personas que hoy son dueños de la tierra, se creen dueños de la tierra, pero no será para siempre, porque el Eterno da la herencia a sus hijos de la tierra para siempre. Pero cuando es para los siervos solo era hasta el año del jubileo. El año del jubileo habla de 50 años. Debía ya retornar cualquier posesión que alguien hubiese perdido, debía retornar a él. Eso debía ser estatuto perpetuo, porque la herencia es de los hijos, lo dice más adelante, más su herencia será de sus hijos. Yeshua es el rey de la tierra, el dueño de la tierra. Por lo tanto, nosotros como hijos del eterno Dios somos herederos de esa tierra y Él la entregará a nosotros. Debemos caminar con esa perspectiva, no creyendo lo que la religión, cómo la religión se ha infiltrado en el pueblo, diciendo de que estamos luchando, sobreviviendo, que en algún punto cuando ya apartamos con el Señor, entonces ya, gracias Señor porque me morí y ahora estoy contigo y me fui para el cielo y estrellas y colores y el país de las maravillas y ya, me fui para el cielo. Eso es lo que la religión ha introducido sobre los hijos del eterno Dios, sobre el pueblo del eterno Dios, pero no lo enseña el Eterno así en su palabra. Él dice que estaremos allá con Él, pero que vendremos a reinar por 1000 años con Yeshua. Tendremos una función como reyes sobre la tierra. Y el príncipe, para ir finalizando la haftará de esta semana, dice en el verso 18 del capítulo 46 de Ezequiel: y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlos de su posesión. Él no debía enseñorearse del resto, de toda la tierra, de los miembros de la casa de Israel, de lo cual él posee, dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Es muy importante para el eterno Dios que su pueblo tenga una posesión. Sí, la tendremos con Él cuando volvamos con Él en su segunda venida a reinar con Él, pero hoy en día en nuestra condición actual el Eterno también busca entregarnos y le es importante darnos un lugar de habitación, darnos una herencia, darnos una posesión. Por lo tanto, debemos creer en eso, no de que vamos a vivir del timbo al tambo todo el tiempo, toda la vida, porque Él nos entrega para también legar a nuestros hijos, para dar una mejor condición a nuestros hijos. Él lo hará, Él lo hace, Él lo ha prometido para su pueblo. A fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Hay una herencia para los hijos del eterno Dios, tanto hoy en nuestra edad presente como en la venidera, con el Mesías en su segundo reinado. Por lo tanto, esa posesión debemos atesorarla, cuidarla, no solo en el ámbito natural de nuestra casa, en nuestro lugar de habitación, sino también en la herencia que el eterno Dios nos ha entregado hoy en día sobre la tierra, para legislar, para sojuzgar de acuerdo a las regulaciones de la Torá del eterno Dios, tanto en la dimensión espiritual como en nuestra práctica diaria, para conducir al pueblo, para provocar transformación en las naciones, para provocar transformación en los barrios, en los sectores, en todos los lugares donde el eterno Dios nos ha sembrado. Él no nos ha colocado en un lugar donde hay brujería, donde hay hechicería, para que seamos oprimidos, pisoteados, humillados y hasta llegar a una condición de morir, a un estado de morir, sino para transformar ese lugar, ese territorio a través de Yeshua sobre nuestra vida, ensanchando nuestra autoridad, ensanchando nuestros dominios sobre ese lugar. Por lo tanto, hay una autoridad en nosotros. No creamos de que estamos expuestos 100% a la dimensión de las tinieblas, a las tinieblas sobre las sociedades, porque hay un cerco del eterno Dios sobre nosotros, hay un sello de sangre sobre nosotros, hay un sello de Torah sobre nosotros,
para provocar transformación y trastornar la tierra. Espero que esta enseñanza haya sido de profundidad sobre tu vida, para traer transformación de tu mente, para traer revelación y entendimiento sobre tu vida, para derribar argumentos errados, tal vez equivocados, que conducían tu estilo de vida, y que puedas alinearte sobre lo que el eterno Dios ha establecido para su pueblo, tiene para su pueblo y está cumpliendo con su pueblo. Te bendigo grandemente. Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene.